Sol se escapó de la casa hogar. No, a ver, ¿cómo que se escapó y la puerta? Obviamente está cerrada, ¿no? Sí, así es, pero yo dejé aquí las llaves y cuando regresé ya no estaban, entonces me fui hacia la puerta y las llaves estaban en la cerradura y ella tuvo que haber tomado las llaves y se fue. Ay, no, ayúdame a encontrarla, por favor. Mi niña está en peligro. Tenemos que hacer algo. Tranquila, gatita. Te juro que vamos a encontrar a Sol, aunque tenga que voltear la ciudad de cabeza, ¿ok? ¿Qué vas a hacer? Hablar a la policía. Obviamente es una niña y ellos tienen que actuar de volada, ¿ok? Tu papá y yo volvimos porque nos amamos y porque nos echábamos mucho de menos. ¿Y él piensa lo mismo? Lo digo porque mi papá estuvo en una relación con Julieta. Y, bueno, perdón que te hable del tema. Sí, ya lo sé, pero tanto como para tu papá como para mí eso se terminó. Ay, mi amor, te voy a pedir que no menciones más el nombre de esa tipeja en esta casa porque se llena de mala energía, mi amor. Tu papá y yo queremos reconstruir esta familia que es nuestro mayor tesoro, mi vida. Y te voy a decir una cosa. Por nada ni nadie en el mundo lo vamos a perder. Ahora entiendo por qué mi papá volvió contigo. Eres la mejor, ma. ¿Se te hace que soy la mejor? Sí, ma. Ay, yo también lo siento igual. ¿Sí? Sí, pues sí. Te amo. Hola, mijita. Ya casi tenemos la cena lista. Dile a Elvis que se venga a cenar con nosotros, ¿no? Papá, no puedo. Sol se escapó de la casa hogar. Estamos buscándola. Dios mío. Dime qué podemos hacer, hija. Es que por eso te estoy llamando. Yo necesito que estén al pendiente por si llega a la casa. Ella quería estar conmigo. No te preocupes, todo va a salir bien. Sol se escapó de la casa hogar. Julieta cree que puede venir para acá, pero hay muchos peligros en la calle. No te preocupes, yo salgo a buscarla. Tú quédate aquí esperando. Sí. Ya basta con ese tema, por favor, Eduardo. Es que necesito que abras los ojos. Necesito que te des cuenta que no es un buen tipo para ti. Sí es un buen tipo, lo que pasa es que no lo conoces. No, sí me queda claro quién es. Es un tipo materialista, vanidoso, frívolo. no es cierto. Claro que sí. Claro que no. Tienes muchísimos prejuicios contra Esteban, ese es el problema. No quieres que me case con él y entonces te pones así. No, yo ya me di cuenta del tipo de persona que es. Lástima que tú no te das cuenta todavía. El amor es muy ciego. Bueno, ya nos vamos, Eduardo. Rebe. Es que... Ya, en serio, por favor, piénsalo, date cuenta que él no es la persona correcta para ti, por nuestro hijo, antes de que sea demasiado tarde. Ay, qué bueno que llegas, Mateo. Pensé que ya no venías por los niños. ¿Por qué tanta prisa en que venga por los niños? ¿Por qué estás vestida así que vas a salir? De verdad, ¿por qué tienes tanta prisa en que venga? ¿Cuál es el empeño en que venga por los niños? Justo. Oye, no quiero ser una más en tu vida. Mira, no sé a dónde vamos a llegar, pero sí sé que no te quiero soltar. Podemos apagar el mundo por un minuto más y escaparnos de este asunto de la gravedad y volar, y volar. Jamás imaginé encontrarte por aquí. Lo mismo digo, Judas. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? Ah, ya vas a empezar con tus dramas. Lo cité delante de ti y justo fue para hablar de negocios. Pues sí, pero pensé que me estabas queriendo dar celos. ¿De verdad piensas salir con mujer? No, pero Leti es tu exmujer. Digo, además, no sé qué te sorprende, pues tú dijiste que no tenías ningún problema. Que tuvieras una relación laboral. No que vengas así, vestidito, arregladito. Pero te conozco, tú aquí vienes con otras intenciones. No, mira. Hasta te bañaste, ¿no? No, sí, Mateo. Si lo piensas seriamente, lo más conveniente por los niños sería que Leti quedara pues con algún conocido, ¿no? O sea, y además por la amistad que nos une a ti y a mí, yo sería el primero en decirte si algo pasara. No. Tú no le tienes que decir nada a Mateo. No. ¿Y sabes qué? Yo creo que mejor ve a la cocina para enfriar esa botella. Ay, y la cocina es para... Al fondo. Al fondo. Adelante, pásale. Qué chula, ¿eh? Gracias. Con permiso, te quedas en tu casa. Leticia, te recuerdo que tienes 2 hijos y les tienes que dar buen ejemplo. Sí, tengo 2 hijos que te vas a llevar en este momento. ¡Niños! ¡Vengan, ya llegó su papá!
¡Papi, vente! Sí. Ya llegó su papi y se los va a llevar a casa de su abuela. Vámonos, niños. Vénganse. ¡Quiero ver a la abuela! Se cuidan mucho, los amo. ¿Cómo es posible que Viviana haya perdido el semestre? O sea, ¿cómo? No, tú sabes cómo es Viviana, sus carencias y todo este tema, el tema de Beto. No sé, pero no creo que deberíamos de ser duros con ella porque debe de estar sufriendo mucho por el rechazo de Beto. Además, ese muchacho, ¿cómo se atrevió a despreciar a una niña tan hermosa y tan dulce como lo es Vivi? O sea... A ver, Catalina, no basta con ser bonita por fuera. Hay que hacerlo también por dentro. Pero tú sabes que Viviana tiene muchas cosas que superar. Lo bueno es que por fin lo reconoció. Me pidió ayuda. Me partió el alma verla así. Ay, bueno, ahora sí que la familia ha pasado por momentos muy duros. El accidente de Javi, nuestra separación, todo eso les está afectando muchísimo. Javi está preocupado pensando que podríamos volver a separarnos. Eso no va a pasar. Pero no lo digas así, como si estuvieras condenado, como si fuera una pesadilla. Anda, dame un abrazo. Esto merece una celebración, porque estoy segura que Mateo se tragó toditito el cuento de que tú y yo estamos saliendo. Ah, no, pues eso que ni qué. Y la verdad como que me hizo sentir un poquito mal. Ay, no, Fonsi, al contrario. Tómalo como una revancha, porque mira, Mateo te tenía como un empleaducho cualquiera en la tienda y ahorita pues tú eres un guardaespaldas de un joyero reconocido y además estás ganando un sueldo que jamás te imaginas. Ah, no, pues eso sí. Aunque la verdad sigo sin entender qué es lo que tú quieres. Ah, yo lo que quiero es venganza. En primera, porque quiero que Mateo sienta los cuernos tan pesados que él me puso. Y en segunda, quiero que se le quite lo mediocre. Oye, ¿y si de pronto esta venganza de la que tú hablas te saliera mal y él se enamorara más de la gordita? Ay, no, eso no va a pasar. Seguramente se está retorciendo de los celos ahorita y va a regresar arrastrándose como la lagartija que es. ¿Que no vas a contestar? No, ¿Por? porque no me importa nada. Ah, bueno, pero puede ser algo muy importante. Ok, contesta. Nada es más importante que tú, pero voy a contestar. Ok. Qué raro es de la casa hogar. Sí. Sí, dígame, doña Rita. Yo me casé virgen, soy una vergüenza. No, qué bonito, cuál vergüenza. Ay, no, qué bonito ni qué nada. Porque además de Mateo, yo no he tenido ninguna otra experiencia amorosa. Ah, pero pues nunca es tarde para reivindicarse, para tener otra experiencia más varonil, más decente, más como... Ay, no, es que yo estoy esperando al hombre perfecto. Ay, no, pues no, usted lo que está buscando es un robot y en mi experiencia, que si bien no es mucha, es más amplia que la suya, la vida se trata de ensayo, error, ¿no? Ensayo, error, ¿no? Ensayo, acierto. Y así de pronto, pues uno va descubriendo algo bonito, de a poquito, de a chiquito. ¡Ay, listo, Fonsi! Ya sé. Le vas a marcar a Mateo y le vas a decir que aquí va a pasar de todo. ¿De todo? Que se retuerza del coraje. Y primero le marco, primero pasa de todo. Papá Paco, ¿Qué pasó? Julieta. Ay, mi amor. Ay, Dios mío. ¿Estás bien? ¿Sí estás bien? ¿Segura? Preciosa, véngase para acá, mi reina bella. ¿Cómo la encontraste? Mi tío Elton me trajo. Es que te quería ver. ¿Cómo diste con ella? ¿Dónde la encontraste? Estaba en el parque preguntando por mamá Julieta. Elena, ¿me acompañas a la estación de policía? Hay que dar aviso que apareció solo. Sí, claro, vamos. Por favor, que alguien llame a doña Rita. Debe estar muy angustiada, ¿sí? Yo le hablo. Sí. ¿No te hicieron nada? ¿Estás bien?
No debiste salirte así, mi amor. Es muy peligroso. Las niñas no deben estar solas en la calle. A ver, tu mami tiene razón, Solecita, ¿eh? En la calle hay gente buena, pero también hay gente muy mala que puede hacerte daño. No lo vuelvas a hacer. Amorcito, te aseguro que no hay ningún malentendido. Si Eduardo aceptó el cheque es porque está considerando renunciar a Carlitos y darme a mí la patria potestad. No, a ver, no estoy entendiendo nada, Esteban. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ay, porque quise evitarnos un problema, porque eso es, Eduardo, es una piedrita en el zapato que no nos deja ser felices. A ver, no creo que lo hayas hecho por eso. Y me parece terrible que hayas hecho una cosa así, Esteban. Mi hijo no es ninguna mercancía. Ya lo sé, mi amor, discúlpame, pero te juro que lo hice con la mejor intención. Te lo juro. Además, en los hechos, yo voy a ser su papá, ¿sí? Así que lo hice por el bien de él, por el bien de nosotros. Te lo juro, mi amor. Te lo juro. Vamos a comer. Porque no tardan en venir de la casa hogar por ti. Yo me quiero quedar con mamá Julieta. Muy pronto. Ay, qué bella las dos. ¡Listo! Ya quedó todo arreglado. ¿Qué? Y además les traemos buenas noticias. Las autoridades nos dieron permiso para que Sol se quede aquí esta noche. ¡Bien! A ver, Solecita. Permíteme. Princesa bella, te tengo que dar un besote. Un besote. ¿Sí? Buenas noches, licenciado Mendoza. Habla Antonio Solano. Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias. Le hablo porque tengo un problema legal y quiero ver si puedo verlo. Es un poco urgente. Sí, por supuesto que sí, y más si se trata de una urgencia. Voy por allá. Gracias. Mateo con otra mujer. Así como lo oyes. Entradita en carnes ella. O sea, gorda. Ah, pero simpática. Sí, pero gorda. Ah, ya sé quién es. La gorda que trabaja en la tienda de Julieta. Es Julieta la que está detrás de todo eso. Ay, por Dios. Ya párale con ese nombre. Julieta está tratando de rehacer su vida con Elvis. Pues no parece mamá, ¿eh? Se la pasa hablando con Antonio todo el tiempo. Tal vez porque tú la sigues molestando. Y no lo niegues porque lo sé muy bien. Mira, Catalina, solo te voy a recordar la promesa que me hiciste. ¿De qué me estás hablando? Del doctorcito ese que te hizo más que cirugías. Concéntrate en Antonio y deja en paz a Julieta. ¿Cómo me puedes decir eso? ¿Te das cuenta que te estás poniendo de su parte? O sea, eres mi mamá, pero no lo parece. ¿Y todo por qué? Porque el papá de la mugrosa esa te trae enamorada, como si fueras un adolescente. A Paco no lo metas y a Julieta no le digas mugrosa. Sigue defendiendo esa gentuza, ¿eh? Seguramente te quieres casar con ese tipo y que Julieta termine siendo mi hermanastra. ¿Sabes una cosa? Eso nunca va a pasar. Nunca. Mateo, pues aquí manteniéndome lo dicho. ¿Cómo que en qué? Pues que si pasaba algo con la Leticia te ibas a enterar de mi propia boca y pues aquí va a pasar de todo. Dicho por la propia boca de ella, ¿eh? No, es que la carne es débil, compa, y pues ya que tu mujer está de bien buenas tardes y pues yo soy de esos hombres que sabe querer, que se da a querer y... ¡Quieto, Prieto! ¿Y sabes qué? Ya me voy porque tengo... No, mejor dicho... Tenemos cosas que hacer y ni se te ocurra marcar. Te voy a poner en modo avión. Déjalo pongo en modo... ¡Ay, está el modo! Ahora sí. Ay, no, espérate. ¿Qué? Es que me gustan mucho las burbujitas de la champán. Ah, ¿pues qué hacemos o qué? Pues nos tomamos una copita. Ah, no, pues siquiera hasta dos. Pero, ¿qué es eso? ¿Es Mateo? ¿Cómo que es Mateo? Sí, les hablo no, de la Leticia, familia. es lo contrario, Leticia. ¡Ay, que me morí la cabeza! ¡Leticia! ¡Ay, Mateo! ¿Qué haces aquí? Ven, te voy a explicar qué es lo que... No, ¡ey! ¡Ey! Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas